¿verdad?, del Espíritu Santo, su palabra. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 11, versículo 29. Y son dos cosas que todos nosotros necesitamos, algunos urgentemente. Mateo 11, 29. Póngase de pie un momentito, una vez más, para la lectura. Quizás dice usted, ¿por qué tanta insistencia con estas prendas de vestir? Porque, hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de actuar, de hablar. Necesitamos cambiar ese viejo hombre, desvestirnos de ese viejo hombre y vestirnos de nuevo. Y es una urgencia para cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, pues gracias por aquellos hermanos y hermanas que dieron su testimonio. Y le doy gracias también, mi Dios, por todos aquellos que estamos acá reunidos. Le pido que nos instruya con su palabra, y para ello necesitamos que el Espíritu Santo sea siempre nuestro guía, sea nuestro maestro el que nos enseñe. Y Padre, le pido que Cristo se forme cada día más y más en cada hermano y hermana que está en esta preciosa congregación, mi Dios. Tanto los que vienen por la mañana como los que regresan por la tarde, Padre. Señor Jesucristo, fórmate en nosotros. Padre, que tu palabra siempre sea el centro de las enseñanzas y las predicaciones en esta congregación. Lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Nosotros ya sabemos, porque lo hemos leído, hemos sido enseñados, ¿verdad?, a través de la Biblia, que Dios nos manda a desvestirnos de ¿qué, hermana? Del viejo hombre, y nos vistamos del nuevo. Recuerde bien que para podernos vestir con las prendas espirituales del nuevo hombre, primero necesitamos desvestirnos de esa antigua naturaleza, porque las prendas de la antigua naturaleza son sucias, están corrompidas. El pecado es lo que abunda ahí en esas prendas de vestir. Y las prendas de vestir, como ya lo hemos dicho también, son cualidades o características espirituales que nosotros como seguidores de Jesucristo debemos de manifestar en nuestra manera de vivir. Son virtudes que usted y yo, hermano, debemos de practicar en nuestra vida individual, en la relación con nuestro prójimo, en relación con otros, hermano, hermana. No es que otro lo tiene que hacer, es que yo, usted, tenemos que desvestirnos y vestirnos del nuevo hombre. Mire, por la noche ya hemos hablado de 4 prendas con las cuales los hijos de Dios nos debemos de vestir. Hemos hablado de la misericordia, de la benignidad, el perdón y el amor. Estas las miramos por la mañana de una manera muy ligerito, pero ya en domingos pasados ya lo hemos extendido, hermano. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo nos habla de vestirnos de mansedumbre y humildad, siguiendo el ejemplo de ¿quién? El ejemplo de Él. Entonces, primeramente vamos a ver aquí vistiéndonos de mansedumbre. Dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso. Y fíjense bien que la mansedumbre y la humildad no son cosas simplemente del intelecto. Tiene que ver con el corazón, hermano. Tiene que ver con lo muy profundo de nuestro corazón. Entonces, por eso enseguida dice, y humilde de corazón. Pero vamos a ver primeramente esto de la mansedumbre. Llevad mi yugo. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo nos habla del yugo de Él. Para entender un poquito más
déjeme decirle que el yugo se refiere a un instrumento usado con los bueyes, con los animalitos. El yugo es un instrumento de madera colocado sobre el cogote del buey. El yugo es un instrumento de madera, ¿verdad? Y se usaba, y todavía en algunos países se usa con cuerdas y con sogas, y se ata, ¿verdad?, a este animalito, al buey, y allí se jala, este animal jala un arado o jala una carreta. Muchas veces es solo un animal, en ocasiones son dos. Y es el mismo yugo el que une los dos animales. En ocasiones, otra vez le repito, es solamente uno. Y es muy importante que el yugo estuviera bien amoldado, ¿verdad?, sobre el animal, para evitar que hubiera un roce, y ese roce pudiera dejar al descubierto la carne, y entonces iba a empezar a producir llagas. Y se iba a lastimar el animal, se iba hasta enfermar. Ahora, al principio el animalito se rebelaba contra el yugo, pero poco a poco, no era cuestión de mucho tiempo, se iba a amoldar a él y le iba a ser muy fácil llevar la carga. Ahora mire, el yugo se refiere a la vida y la obra del hombre en la tierra. Lo que Cristo nos está diciendo es que su yugo, su vida y su obra están hechos a la medida de una persona. No sé si me estoy explicando, me estoy dando a entender. Al principio, la persona recién convertida se rebela contra lo establecido por Dios, pero después, hermanos, se amolda a las demandas divinas, y el yugo de Cristo es liviano, y su vida y obra cristiana se convierte en algo ligero de cargar y de llevar. Mire, hermano, hermana, para quien se le hace difícil la vida cristiana es porque aún no ha permitido que el yugo de Jesucristo esté sobre él. Porque cuando uno se amolda con estas palabras, lo digo, cuando uno agarra la palabra de Dios y se esfuerza en practicarla, se esfuerza en llevarla, ¿verdad?, todos los días, usted se va a ir acomodando a esa vida cristiana. Y ahora se le va a hacer ligera, ya no se le va a hacer pesado. A muchos cristianos se les hace pesado. Y muchas veces se les hace pesado el mensaje, la palabra de acá de arriba. ¿Por qué? Porque no se han acomodado a la palabra de Dios. Muchas veces se acomodan a las palabras de los hombres, de los seres humanos, palabras bonitas, palabras que no nos lastiman, pero la palabra de Dios es fuertecita, hermanos. Entonces, cuando tú te acomodas a la palabra de Dios y ya el predicador no da un mensaje como te tiene acostumbrado, dice, no, pues ahora muy suave, ahora como que no nada, ¿verdad? Y es lo que pasa en esta iglesia. 45 minutos y sale el pastor, hermano, faltó hora, nomás fueron 45. Pero personas que están acostumbradas a 15, 20, 25 minutos y vienen acá, ven el reloj y están viendo y mirando el reloj y mirando el reloj, pero pues es inútil, porque el que está acá se lleva los 60 minutos por lo menos, ¿verdad? Y ahora que tengo ese aparatito acá, a veces me paso. Pero como ya en CDs que dura, ¿cuánto? ¿1 hora y media? 1 hora 20 minutos. Entonces no hay problema. No hay problema. Entonces tenemos que amoldarnos, acomodarnos al yugo de Cristo. Y entonces, hermano, podemos ser mansos, podemos ser humildes, tal como Jesús lo hizo cuando caminó en este mundo. Entonces, mire, lo primero es vistiéndonos del yugo de la mansedumbre. O sea, ¿el yugo de qué? De la mansedumbre. Esto viene de un griego que es prauteta. Ser manso no quiere decir ser miedoso, como lo mencioné en la mañana, o cobarde, o huir a los peligros, o quedarse callado ante las injusticias y los malos tratos de las personas. Esto no es ser manso. Esto no es ser manso. Ser manso significa ser una persona, en la mañana lo dije, ser gentil, ser dulce en el trato ¿con quién? Con la gente, especialmente con la gente con la que tú convives todos los días en tu hogar. Y después sales afuera y vas a ser manso con la gente con la que tú te vas a encontrar en tu caminar por este mundo. Y muchos de ellos van a ser en el trabajo. Y hermano, ¿es difícil ser manso? Sí.
Cuando nos hemos puesto el yugo de Cristo, ya no. Por eso dice, y llevad mi yugo. Y mira lo que dice después, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso hay cambio en la vida de los cristianos. Si antes éramos duros y fuertes, ¿verdad? Toscos con la esposa, con el esposo, con los hijos, ahora somos mansos. Si antes no se nos podían acercar porque ellos sabían de nuestras reacciones duras y fuertes, ¿verdad? Ahora con confianza se pueden acercar a nosotros. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, ser manso quiere decir ser dócil y apacible en las relaciones con nuestros semejantes. Cuando aprendemos a ser mansos, cuando nos ponemos el yugo de Jesucristo, es entonces que la gente va a ver en nosotros grandes cambios, empezando en el hogar, hermano. Porque es posible que hay cristianos con años en Jesucristo, con posiciones en las iglesias, pero no se les pueden acercar todavía a sus seres queridos. ¿Me explico? Porque les falta, ¿qué? Ponerse el yugo de Cristo, la mansedumbre. Amén. ¿Quiénes los que se dan cuenta de tus cambios? Los que viven con uno ahí. Aquí arriba nos podemos parar y enseñar, ¿verdad? Y decir que el hebreo y que el griego y que Matthews Henry dice y que MacArthur y que Montoya, y empezamos a decir todo. Pero hermanos, ¿qué es nuestra vida? Amén. Podemos hacer un estudio tremendo, pero nuestra vida puede estar por los suelos en esta área de la mansedumbre. No se nos pueden acercar. Somos como esos animales broncos que los quieres tocar y reparan, brincan y patean. Y muchas veces podemos ser así después de años en Cristo, después de conocer mucha Biblia, hermanos. No se acercan, no se acercan. Y yo me atrevo a decir que quizás es una de las causas por qué algunos familiares de algunos hermanos no llegan a Jesucristo. Son muy duros, muy fuertes con sus familias. Piense, quizás, yo no sé. Pero mire, hermano, hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra a David como un hombre manso. Fíjese, cuando usted ve la historia de él, ¿verdad? Va a ver que a pesar de todo lo que le sucedió, este hombre era manso. Él mostró que era una persona dócil. Cuando usted lo ve, por eso es un tipo de ¿quién? De Cristo. Ve a José, otro hombre, que su misma familia, el trato que le dio, hermanos. Y sin embargo, él no reaccionó con dureza. Él era manso. Él era manso. Lea esas historias de sus hombres. Lea la historia de Pablo. Cómo lo perseguían, cómo lo acusaron injustamente, le dieron de piedra, lo dejaron como muerto, ¿verdad? Lo tenían como un apóstol, ¿verdad? Que no era verdadero, ¿verdad? Que era falso. Y sin embargo, ¿dónde vemos al apóstol Pablo enojarse y gritar? En ninguna parte, hermano. Porque era un hombre que después que conocía a Jesucristo, fue manso, hermano. Piense. ¿Habría cambios en ellos? Juan, el apóstol Juan, ¿no era de los que decían que querían mandar fuego de arriba para matar a otros? ¿Para destruirlos? Y después no vemos la primera carta, hijitos míos, hijitos amados. Mire el cambio, hermanos, porque aprendieron a llevar el yugo ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Y otro que mencionamos por la mañana, Moisés, ¿verdad? Como algunos hermanos estuvieron sirviendo ahí arriba, eran maestros, otros estaban en guardería. Hermanos, Moisés mató a un egipcio. Era un hombre fuerte. Pero después dice la palabra de Dios en Números 12:3, le dijo Dios a María y a Aarón que no había un hombre más manso que Moisés en ese tiempo, en esa época. ¿Y qué había hecho Aarón? ¿Qué había hecho María? Estaban envidiosos, acusándolo, diciéndole cosas, y él un hombre ¿qué? Manso. Así como usted y como yo, pues. Mansos.
mansitos. Y hermano, ¿qué diría Dios de cada uno de nosotros? O sea, Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Él conoce tus reacciones en tu hogar, en el trabajo, en la calle. ¿Qué escribiría Dios de ti y de mí? Relacionado a la mansedumbre. ¿Cómo nos identifica Dios? ¿Como personas mansas, gentiles, apacibles y dóciles, o individuos violentos y difíciles de tratar? O sea, piensen usted. No se la pase al esposo, a la esposa, al papá, o a la mamá, o a los hijos, o a los hermanos de la iglesia. Piensen en usted. ¿Cómo lo conocen a usted? Otra vez, que son mansos, gentil, apacible, dócil, o violentos y difíciles de tratar. Porque algunos así éramos antes. ¿O no es cierto? Ni un amén. No nos podían decir nada porque ya andábamos, ¿qué? Sobre el otro, o tirando con lo que estuviera, zapatos y lo que hubiera frente ahí. Una hermana dijo que le salió caro una vez porque agarró un zapato y le tiró al chamaco y se agachó y le pegó al televisor. Qué bueno, quebró el ojo satánico, le pegó a la tele y no más usó el zapato. Le salió caro. Pero ¿cómo te conocen, hermano? Porque tiene que haber cambios en nosotros, ¿sí o no? ¿Qué no dice Dios? ¿Que nos desvistamos del viejo hombre? ¿No dice que nos despojemos de la antigua manera de vivir, de actuar, de hablar, de todas estas cosas? Y no nos deja solamente desnudos, dice, y vestidos. Amén. Del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios, hermano. Así dice la Biblia. Así dice la Escritura. Ahora, nuestro máximo ejemplo a seguir es Jesucristo. Es Jesucristo. Le mencioné hombres, ¿verdad? Como usted y como yo. Porque si le menciono solamente Jesucristo, algunos dirán, no, es que Jesucristo era Dios. Pero a veces son puras excusas para no trabajar en nuestra vida, hermano. Porque Jesucristo también tenía una naturaleza que humana. ¿Qué dice Isaías 53? 7. Vamos a ver. Isaías. Y esta es una profecía del Mesías. Amén. De Jesucristo. Pero nosotros, mírenme acá, si ya te dice allá 53:7, nosotros sabemos lo que los evangelios dicen, cómo trataron a Jesucristo, cómo lo maldecían, se burlaban de él, lo golpearon, lo escupieron, le dieron con una lanza. Amén, hermanos. Pero dice que ya estaba profetizado, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca. 3 veces habla aquí que Jesús cerró sus labios. Primeramente dice no abrió su boca. Después dice que enmudeció y luego no abrió su boca. Y una persona que es violenta no se va a quedar callada. Va a gritar. ¿Sí o no? Y si le esperamos poquito más, hasta el golpe llega. Y no estoy hablando de un incrédulo, estoy hablando de un cristiano. Porque quizás algunos de nosotros ya lo hemos hecho, no de golpes, pero sí verbalmente. Violencia verbal, se llama eso. ¿O no es cierto? ¿La persona mansa va a ser violenta? No, es dócil, dice la palabra de Dios. Es tratable. Entonces nosotros, hermanos, tenemos
la capacidad espiritual. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder practicar en nuestra vida la mansedumbre. ¿Podemos ser mansos o no podemos ser mansos? ¿A cuántos aquí les falta la mansedumbre? A ver, levante su mano. Cabo es delante de Dios. Mano derecha. Mano izquierda es contrario. Mano derecha, a ver. El que no levante la mano, luego le voy a pedir cuál es, vea su secreto. Pueden bajar su mano. Eso me indica que los que no levantaron la mano nunca han perdido el control, nunca, pues, siempre están mansitos. ¿Sabe usted que hay volcanes que por fuera parece que están apagados? El Cerro Prieto aquí en Mexicali es uno de ellos. No avienta humo, no avienta nada, pero no está apagado. Abajo está hirviendo. Por abajo salen, o sea, a un lado del Cerro Prieto, por allá, salen el vapor. Usted está en Tierra Santa, hermanos. Sale vapor así, todo eso. Sale el vapor. Porque abajo hay fuego. Y de ahí están las termoeléctricas famosas, esa, hay electricidad ahí. ¿Y qué con eso? Pues déjenme decirle que sí hay cristianos. ¿Verdad que sí? Tranquilos, parece un mar, suavecito. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Ahí mismo en el Valle de Mexicali hay un canal que se llama Todo Americano. Y ese canal, por arriba, va el agua, mira, suavecito. Pero abajo lleva una corriente y mucha gente se ha ahogado allí. Porque abajo hay turbulencias. Así hay cristianos que los vemos mansos. Y nada más. Aquí, cuánta mansedumbre aquí, hermano. Mira ahí atrás. Pero, ¿qué pasará en nuestro hogar, hermanos? Así estaremos en el hogar, en el trabajo. Porque la clave está ¿dónde? Saliendo de esa puerta. Y a veces aquí nos falta mansedumbre. ¿O no es cierto? Imagínense saliendo de la puerta. Hasta hay suspiros, ¿verdad? Les voy a dar unos textos para que los lleve a casa y usted los lea allá. Pero escriba Mateo 21:5. Mateo 21:5. Escriba Mateo 26:50, 52. Mateo 26, 50, 52 y también versículos 57 y 63. Mateo 26, 50 al 52 y también los versículos 57 al 63. Segunda a los Corintios 10:1. Dice Pablo: yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Porque mansedumbre también lleva la idea de ser tierno en el trato con otros. Y escriba Primera de Pedro, que lo leímos por la mañana, versículos 18 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 23. Ahora, ya nosotros hemos reconocido, la mayoría, que necesitamos mansedumbre. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Porque la clave está en aceptar que necesitamos. Pero ahora después hay que dar pasos. Y dice Jesús: ¿aprended de quién? De mí, que soy ¿qué? Manso. Que soy manso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aprender más de Jesucristo y mirar cómo Él se desenvolvió cuando estaba en esta tierra. Cómo vivió Él. Y el esfuerzo máximo por imitarle a Él, hermano, hermana. Amén. Cristo fue así y yo quiero ser como Cristo.
Y orar, sí, hermano, es bueno orar, pero también se necesita el esfuerzo. Porque hay hermanos que dicen que oran y que oran y que oran aquí, que oran allá y se la llevan orando, pero tienen unas reacciones fuertes, no dóciles, no de mansedumbre, no de ternura. ¿Dónde? En el hogar y en otras partes. No es nada más orar, hermano. Hay que esforzarnos. Si no, pues yo oro y ya el Señor que haga la parte. No, Él hace la suya y usted haga su parte también. Amén. Porque necesitamos, hermano, necesitamos. Y la otra cosa, la otra prenda es la humildad. Vistiéndonos de humildad. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y son dos cosas diferentes. Mire, cuando uno va al original, al griego, son dos términos totalmente diferentes, y eso nos enseña que no es la misma virtud, no es la misma cualidad, no es la misma característica, son diferentes. La mansedumbre muchas veces dice, no, ¿qué es mansedumbre? No, pues ser humilde no, es otra cosa. Ya hablamos lo que es ser manso, amén. Ser dulce, tierno, dócil, suave en el trato con otros. Pero esto de la humildad, hermano, es contrario a ser altivo, a ser orgulloso, a ser soberbio, a ser arrogante, a ser engreído, a ser jactancioso, a ser pedante, a ser hinchado. Yo agarro un montón de palabras ahí de un diccionario. Porque también dicen, no, bien hinchado, bien hinchada, ¿sí o no? ¿O no es cierto? Pedante. Y hace mucho que yo no escuchaba, hasta que fui al diccionario. Bien pedante, bien creído, bien orgulloso, bien soberbio, bien altivo. ¿Qué es ser altivo? Creer que andamos por encima de otros. Habla altivez. Dice la Biblia que altivez de ojo y orgullo de corazón son pecado. Entonces necesitamos despojarnos de esa prenda y vestirnos de humildad. Y la humildad, ¿verdad? Déjenme ver, es tapeunofrosen. Y significa tener un concepto, tener una opinión bajo de sí mismo. Esta mañana miramos un ejemplo de aquel hombre, era un centurión que mandó a Jesucristo, ¿verdad?, que viniera porque tenía a su siervo enfermo. Y cuando Cristo llegó allí le dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Se acuerdan? Esa es, ¿verdad?, la bajeza de que no somos dignos, que otros son mejores que nosotros. Y hermano, es bien difícil aceptar eso. Pero Dios nos manda a vestirnos de humildad. Y si nos manda, quiere decir que sí lo podemos hacer. Porque tenemos la naturaleza de Cristo morando en cada uno de nosotros, hermanos. Otra vez, con aquellos que dicen no puedo, pues mejor digan no quiero. Porque sí se puede ser humilde. Pero a veces manifestamos una falsa humildad con otros. El cónyuge nos dice, estás equivocado en esta área. No, yo no, pues tú. ¿A usted no le ha pasado eso? Usted puede decir que no, que sí, acá no hay nadie aquí. ¿O no es cierto? Nos dice, estás equivocado. No, hombre, ahí nos falta no solamente humildad, nos falta mansedumbre. Es que mira, no, tú por tu culpa. ¿Verdad que sí? No decimos por la mea culpa, por mi culpa. No, siempre los responsables, los culpables son ¿quién? Son otros. ¿Qué no manifestó el primer hombre? Eso también. ¿Se acuerda de Adán? Él no aceptó. Al último dijo, la mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? Al Señor.
Y muchas veces no aceptamos, hermano. Aquí nos dice alguien el hermano, la hermana, y más se le dice el pastor, sí, hermano, sí, hermano, sí, hermano. Pero le dice un hermano o la hermana en su casa y usted no acepta, se enoja, hace berrinche, patalea. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mano derecha. Ya no están a mucho, ya no están de acuerdo conmigo, porque son los que patalean. Vamos a leer una vez el texto por la mañana y después vamos a ver otro texto. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Otra vez hay hermanos que en la mañana estaban sirviendo a Dios, otros se la pintearon. Estaban viendo el ojo satánico, estaban viendo el fútbol quizás. Filipenses 2:3. Que dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, los vemos por encima de nosotros. Y muchos cristianos no quieren que alguien esté por encima de ellos. Resisten. Hay iglesias que no aceptan un pastor nuevo. El que está aquí pues se va a ir un día, hermanos. O me voy con Cristo, o yo tengo que dejar ministerio por los años, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? No la creen, pero sí, así es, hermanos. Y alguien más va a venir. Y algunos no se van a someter a ese hermano, porque les va a faltar mansedumbre y humildad. Amén. A otros, ¿por qué no fui yo? Al que dejó el pastor, bueno, porque Dios no quiso. ¿Sí o no? Pero si la iglesia es humilde, mansa, pues el que deje aquí, el Señor, usted se va a someter a Él. Amén, hermanos. Cuando llegué a la iglesia, había hermanos que ya estaban en la iglesia, cuando el Señor me salvó. Y algunos ya estaban estudiando en el seminario. Después, al año pasadito, el pastor me mandó, que se llamaba Instituto Bíblico Fundamental, para que me preparara, porque vieron que tenía el llamado a ellos también. Pero después me tocó darle clase a un hermano que estaba cuando yo llegué a la iglesia. ¿Y sabe qué? Que en la clase yo estaba dándola y me estaba ignorando. Estaba escribiendo otras cosas y agarraba acá y yo sabía que no era el libro de texto, estaba haciendo otras cosas. Porque no era solamente conmigo, era con mi pastor también, que el pastor estaba predicando y él estaba leyendo otras cosas. Entonces dije, no, este no es problema ni del pastor ni mío aquí, es de él, orgulloso y soberbio. Pues yo sumí a las personas, porque lo tuvieron que mandar conmigo para que le dieran una clase ahí en casa, ahí con nosotros, en un garaje, para que se pudiera graduar. No quería porque yo era nuevo comparado con él. ¿Qué le faltaba? Y por eso está sufriendo en su ministerio. Amén. La clave acá es reconocer que somos orgullosos. Amén. Y el que está aquí tiene orgullo. Todavía no ha bajado como debe de bajar. Sí, yo sé que usted es más que yo, pero de todos modos. Eso me está diciendo pues él, hermano. Entonces, fíjese bien, hermanos, que sí, todos tenemos un nivel de orgullo. Pero unos estamos más altos que otros. ¿O no es cierto, hermanos? Nos falta humildad para someternos a las personas que Dios pone en autoridad sobre nosotros. En los trabajos es lo mismo. Cambian el mayordomo, el jefe, viene uno nuevo y los que ya tienen años allí trabajando no lo quieren.
¿Qué les falta? Humildad para someterse a una persona nueva. O sea que no estoy diciendo algo que usted no sabe, que no conoce. A veces los chamacos en los hogares llegan a cierta edad y ya no se quieren someter a los papás. Les falta ser mansos y les falta ser humildes para someterse a aquel hombre y a aquella mujer que Dios usó para traerlos al mundo y para que vivan bajo la autoridad mientras estén viviendo en el hogar. ¿O no es cierto, hermanos? Así es, hermano, así es. Llevad mi yugo sobre vosotros. Nosotros debemos de llevar el yugo de humildad y aprender de Cristo, que Él fue humilde, hermanos. Jesucristo fue humilde. Pero mire, vamos a ver un ejemplo ahora de humildad. Mire, vaya conmigo a Lucas 18. Y luego ahí póngale algo y acompáñeme a Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Ya está en Romanos 12:3? Dice la palabra del Señor. Digo pues, ¿ahí están conmigo? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Pablo? Que tengamos una idea de nosotros mismos bajo. Que no creamos que somos mejores que quién, que otros, hermano. Mire, creernos más que otros nos trae problemas. Amén. Problemas con Dios, problemas con la gente. Ser mansos, ser humildes, es estar llamando las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios. Porque en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al texto que les mencioné de Lucas 18, pero en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas, el 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, se necesita ser humilde y manso en la vida cristiana, en la vida de los incrédulos, para aceptar que Jesucristo es el único que le puede salvar de la condenación eterna. Pero en la vida cristiana se necesita ser manso y humilde también. ¿Por qué? Porque lo contrario de ello es pecado. La soberbia, la arrogancia, la violencia, hermano. Dios no acepta a nadie así cerca de Él. Dice que Él rechaza, que Él no acepta una persona con esa actitud, porque Dios es santo, hermanos. Y estas actitudes, ¿verdad?, de orgullo, de soberbia, ¿verdad?, y violencia, es pecado. Es pecado. Hoy venía escuchando un sermón, un pedacito de sermón, ¿verdad?, sobre la violencia. Que hay mucha violencia en el mundo, hermanos. Pero lamentablemente venía también pensando que la violencia más dura y difícil de soportar es entre cristianos. Sí, los de afuera pueden ser violentos con nosotros, pueden ser orgullosos, pero nosotros no debemos ser así con ellos, porque Cristo no nos enseñó así. Cristo hizo lo contrario al trato que le dio al mundo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Por ahí dice: aprender ¿de quién? De mí, no del pastor, no de los libros nada más, como le digo a los estudiantes allá, no de logos. Porque hay tanta tecnología, tantas cosas de esas que los hermanos a veces pueden perder el camino, y se dedican más a la tecnología que imitar a Jesucristo. Amén. Saben mucha tecnología, pero sus iglesias, 15, 20 personas, no crecen por años. La tecnología no hace crecer la iglesia. Lo que hace crecer la iglesia es el evangelismo, el discipulado la sostiene. Amén. Y luego te ven los incrédulos llegando a tu iglesia con actitudes de mansedumbre, de humildad, y dicen: yo aquí me quedo.
Pero si encuentra gente soberbia y altiva y violenta y ve ahí que en las pláticas de los hermanos y los hermanos ahí se están peleando hasta por cualquier cosita, y dice, no, pues yo qué vengo a hacer aquí. ¿O no es cierto? Pues tenemos que cuidar nuestro vocabulario, hermanos, nuestras actitudes. Ahora sí, Lucas 18. No sé si ya sabe a dónde voy a ir aquí en Lucas 18. Pero en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. ¿Quiénes son los que regularmente menosprecian a otros? Los altivos, los que se creen mejores que otros, los que dicen, tú no tienes el nivel social que yo tengo y no te puedes juntar conmigo. No nos podemos rozar tú y yo, ¿verdad? Y tocar, ¿no? ¿O no es cierto? Esa es una de las cosas grandes, hermanos, que a veces a los mexicanos no nos quieren, porque creemos que somos mejores que personas de otras nacionalidades. Y una de las cosas que me propuse hacer desde que comenzamos la misión es decirle a la iglesia que ahí no hay ni mexicanos, ni hondureños, ni guatemaltecos, ni salvadoreños. Ahí somos un cuerpo de Jesucristo. No importa dónde hayamos nacido, en qué cuna nacimos, ¿verdad? De ricos o de pobres o a medio nivel, ahí somos uno en Cristo, hermanos. Amén. Algunos de ustedes quizás nacieron con cunitas, ¿verdad? Tenían todo ahí. El que está aquí, ¿sabe qué era mi cuna? Pues casi, hermana, casi. Era una cajita donde traían papas y traían una cajita así, mis costalitos. Mis pampers, mis apetas eran del rosal, la harina del rosal. Yo nací ahí, a mí no me avergüenza decirlo. Yo soy de un rancho. Y algunos, ¿usted es de un cantón? No, ¿qué pasó, pastor? Yo soy de la capital. Y luego voy y veo donde nacieron por allá, la capital, pero hay unos barrios por allá, peor que los cantones, que los ranchos. Pero queremos ser de la capital porque creemos que somos más importantes, más valiosos. Y no, hermanos, no importa dónde nació usted es hijo de Cristo, hijo de Dios, y es parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Los de la laguna, amén, hermano. Amén. La laguna, pues allá en Torreón. ¿Sí se acuerda que es allá, hermano? ¿Cuántos son del campo aquí? Campesinos, levanten la mano. Además que la levanten porque algunos ya sé. ¿Cuántos son? Levanten, hermana, no le dé pena. Okay. Bajen su mano. ¿Cuáles son de ciudad? ¿Cuántos son de ciudad? Levanten la mano. ¿Y los demás dónde son? A ver, de pueblo. ¿Cuántos son de un pueblito por ahí? ¿Cómo se llama su pueblo, hermano Macías? Es Michoacán, Zaguayo. Zaguayo. ¿Usted también es de ahí, hermana? Sí. ¿Usted de dónde es? ¿De la Bondojo? ¿No? ¿De dónde es? ¿De la... ¿Cómo? San Juan de Aragón. ¿Usted de dónde es, hermano? Sí, pero ¿de qué barrio? Del sector Hidalgo. ¿Usted, hermano? ¿Hermano? ¿Sí? Cerca del panteón, ahí en Mezquitán. ¿Sí o no? A 2 cuadras. ¿Usted, hermana? Libertad. ¿Ustedes dónde son? ¿De aquí? De Los Ángeles. Ustedes son de más categoría que sus abuelitos. Porque es un país más grande que el de México, ¿no? ¿No son mejores ustedes? Está pensando la hermana, es que está traduciendo del español al inglés, es lo que está haciendo la hermana, porque es así, los hermanos a veces son de acá, ¿no? Vergonzoso cuando llegan grandotes y ya no hablan el español.
Ya no saben cuál es la derecha, es right, y la izquierda. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Aquí también vienen a orar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Qué casualidad. Uno era fariseo y el otro publicano, solamente Dios sabe. Porque aún conociendo a Jesucristo podemos tener actitudes fariseístas. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, evangelizo todos los días. No hice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, hermano, una razón para buscar ponernos el yugo de la humildad. Si andamos por arriba, por los aires, hermano, Dios nos va a humillar. Muchas veces se nos olvida de dónde hemos venido y cómo llegamos a este país. Y empezamos a agarrar un poquito de dinerito, ¿verdad? A comprarnos unas buenas garritas, ¿verdad? Un buen carrito, una cuentecita en el banco, y luego mandamos a algunos para allá dinerito y todo eso, y ya creemos que ya andamos arriba. Hermano, eso se te puede acabar. Y va a ser la cosa muy triste. Porque dicen que más le queda al pobre, al rico cuando empobrece, que al pobre cuando enriquece. ¿Algo así es? Sí, por ahí, hermano. Fíjese, hay que tener mucho cuidado, hermano. Se nos olvida de dónde hemos venido y vemos a las personas que están llegando acá como abajo de nosotros. ¿Sí o no? Así es. Ya hasta huelen mal. No se bañan, no usan colonia. Y muchos de nosotros llegamos acá y no sabemos ni lo que es eso. Creíamos que era salsa cuando está. Me fui grande, ¿verdad? Sí, una vez que venía un hermano de Ecuador y quería que la tortillota de harina de grandota que hagan en los restaurantes era para ponérselo aquí. Es que sí es cierto, ahí está grabado, ojalá que lo escuche el hermano. Sí, así era. Y luego que dijo el hermano que si quería un popote, dijo, pues nunca lo he comido, pero póngamelo. Ese era El Salvador. ¿Así fue, hermano? ¿Ve? Es que son cosas verdaderas, hermano. No nos acordamos ya de eso. Porque ya yo ya no soy Félix, ahora soy Félix. ¿O no es cierto? Hasta eso cambiamos a veces, hermano. ¿Qué nos da vergüenza nuestro nombre? ¿O no es cierto? Hay que ser mansos, hay que ser humildes. Y otra vez nuestro máximo ejemplo a seguir, ¿quién es? Jesucristo. Escribe tus textos, Zacarías 9:9, para que los lea y los mediten allá en casa, ¿verdad? Zacarías 9:9, ahí está profetizando a Jesucristo, el cual iba a venir manso y humilde sobre un pollino. Él iba a entrar así. Él fue humilde. ¿Dónde nació Jesucristo? En un muladar. Amén. Un establo. Ahí nació Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Quién de acá nació en un establo? Nadie. Nadie, hermano.
Pero desde que Él vino acá, vino humilde, vino manso, para darnos ejemplo a usted y a mí, que a veces nos creemos algo que no somos, hermanos, no somos nada nosotros. Mateo 11:29, ya lo acabo de leer ahí. Juan 13, del 2 al 5. Ahí donde Él se levanta de la cena y se pone un mandil y pidió una toalla y pidió una charolita con agua para lavarle los pies ¿a quién? A los discípulos, unos pies sucios o hediondos. Porque es el trabajo de un siervo, de esos siervos que estaban ahí para cuando llegaban los visitantes, los que venían de lejos, ahí los tenía el amo para que le lavara los pies. Y luego termina eso por allá más adelante, dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo lo hice, así lo hagan ustedes. Está hablando de un servicio manso y humilde. Muchas veces los cristianos queremos que nos sirvan, que nos den servicio. Hermanas, cuando sus niños están en guardería, ahí están. Pero cuando sus niños crecen ya no quieren ir a guardería. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanas? Es un servicio igual. Amén. Se trata de servir a otros. Es lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Servir a quién? A otros. Tenemos nuestra cena, tenemos todo y dejamos el plato ahí. En casa, donde comemos, ahí dejamos el plato. Que acabo, ahí tengo a mi sirvienta. No, esa mujer es su ayuda idónea, es su cónyuge. Ayúdale. Amén. Aprenda a ser siervo, un siervo humilde. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hermanos. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Y segunda a los Corintios 8:9. En lo relacionado a la humildad, ¿qué opinión tiene Dios de ti y de mí, hermano, hermana? ¿Qué actitud ve en ti, ve en mí? ¿De humildad o de arrogancia, altivez, orgullo y soberbia? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? No cómo ve a otros, cómo me ve a mí. Porque eso es lo importante. Que en este caso el que tiene que ser manso y humilde aquí es el que está aquí. Y ahí abajo el que está sentado en ese lugar. Y si la otra persona no quiere, hay que dejarlo, hay que orar por ellos. Y enseñarles cómo se vive una vida mansa y humilde con nuestra vida. ¿Qué opinión tienen aquellas personas que nos conocen? Dirán, no, ese hermano, esa hermana son mansos, son humildes. O seremos todavía pedantes, engreídos, altivos y soberbios. Piense, hermano, porque ahí lo está mirando Dios a usted. Donde quiera que usted esté, ahí está Dios. Aquí podemos manifestar una humildad y una mansedumbre, pero puede haber hipocresía, porque Dios nos conoce a profundidad, hermanos. Amén. Dios nos manda a vestirnos de mansedumbre, a vestirnos de humildad. No es una opción, no es algo que el Señor nos da a escoger. No es una alternativa, es un mandato de Dios para cada uno de nosotros. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo, dice en Efesios 4:22 al 24, ya lo hemos leído, y también Colosenses 3, el 5 y el 10. Jesús nos dice esta noche, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hermanos, la mayoría de los presentes, de los que están enseñando ahí arriba también y sirviendo en guardería, conocen estas enseñanzas. Saben que Dios demanda mansedumbre y humildad en la vida de cada uno de sus seguidores. Algunos hasta han enseñado de este púlpito estas cosas. Las preguntas son, ¿las estamos poniendo en práctica en nuestra vida personal? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tú las estás practicando, hermano, hermana? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, ven en nosotros un esfuerzo grande en ser mansos y humildes.
¿Qué dirán ellos de nosotros, hermano? Si le preguntásemos. A veces somos duros. A veces las suegras son duras con los yernos, con las nueras. Y no mucho con los yernos, son más duras con las nueras, no sé por qué. No es cierto. A veces así es la cosa. No les sorprenda. No les sorprende, hermanos. ¿Qué va a hacer, hermano, esta noche? Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Pero si hay una actitud en tu corazón, en tu mente, de superioridad, yo creo que lo mejor sería que arreglaras cuentas con Dios en este momento. Para que puedas tomar el pancito y el juguito. Porque Dios quiere que tomemos estas dos cosas recordando ese sacrificio que hizo por nosotros en santidad, en pureza, hermano. Que es otra de las prendas que vamos a ver aquí por la noche, uno de estos domingos, la santidad. Amén, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración. ¿Qué dice en una porción de la Escritura que Jehová Dios se asoma? Dice que no hay uno que haga su voluntad. ¿Es verdad? Es que el mismo Dios se asoma del cielo y dice, no hay uno que haga la voluntad. No, porque el hombre sin Cristo no la puede hacer, necesita venir a Cristo. Y nosotros que conocemos a Jesucristo ya podemos cumplir con la voluntad de Él. Gracias, gracias. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias por su enseñanza. Gracias, bendito Dios, porque sí, como dice la señora aquí presente, sin Cristo nadie puede hacer tu voluntad. Pero nosotros te conocemos. Nosotros sabemos en parte lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo morando en nosotros y podemos cumplir con aquellas cosas que son tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora ayúdanos a ponernos bien contigo, Padre Celestial. Te voy a dar un momentito, hermano, hermana. Si tú has sido encontrado culpable de tener aún esa vestimenta puesta, que es la violencia y que es la altivez, el orgullo. Y que ahora hagas un compromiso con Dios de esforzarte en vestirte de mansedumbre y humildad, siguiendo el ejemplo, no de los cristianos, no de los líderes, sino de Jesucristo, del máximo ejemplo a seguir. Yo te doy un momentito ahí, para que lo hagas. ¿Puede pasar, hermano Gustavo? Vamos a... Mientras los demás están hablando con Dios. Hermano Carlos, hermano Cuco, ¿nos puedes ayudar, hermano Cuco? ¿Puede pasar? Hermano Lupe García, ¿puede pasar, hermano? Padre Celestial, delante de tu trono está cada uno de los presentes. Tú sabes que batallamos y que luchamos con ese viejo hombre. Tú sabes perfectamente que en nuestra sabiduría y en nuestro poder humano no podemos despojarnos de ese viejo hombre. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra mente, emociones y voluntad, y que nos dé la sabiduría y el poder
de lo alto para vestirnos de mansedumbre y de humildad. Todos aquellos que le pidieron a Dios que les ayudara a desarrollar estas dos cualidades, pónganse de pie, por favor, para orar por ustedes. Mi Dios, oro por los hermanos que están de pie. Que reconocieron la necesidad de ponerse esas dos prendas espirituales, como son la mansedumbre y la humildad. Y que nos ayudes, Padre, a irlas cultivando, a irnos posesionando de ellas, a esforzarnos, a hacer el máximo esfuerzo por ser mansos, por ser humildes y parecernos cada día más a Jesucristo. Que cuando tú vengas, Señor Jesús, por tu iglesia, nos ayudes en esta lucha espiritual, buscando imitarte a ti, en las prendas que anteriormente hemos visto, Padre, y las que ahora miramos, que son la mansedumbre y la humildad. Y también oramos, Padre Celestial, por el pan, el cual no es tu cuerpo, Señor Jesús, sino es un simbolismo de aquel cuerpo que fue golpeado, ultrajado, que nosotros merecíamos, Señor, ese trato, pero que tú decidiste tomar el lugar nuestro e ir y sufrir por nosotros. Por el juguito, que tampoco es tu sangre, que también es algo simbólico, porque nadie puede transformar ni el pan en tu cuerpo ni el jugo en tu sangre. Recordamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia dice que celebremos la Santa Cena hasta el día que tú vengas por nosotros. Y es lo que estamos haciendo ahora. Por eso te pedimos que bendigas el pan y que bendigas el jugo. Y que nos ayudes, Señor, a participar de la cena como un cuerpo en Jesucristo. Porque en el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y le voy a pedir, hermano Jorge, a los hermanos que cantan, si podemos terminar luego, darme un nuevo corazón. ¿Está bien, hermano?